Hola a todos. Siguiendo el consejo de un alumno mío, voy a decir una frase cada inicio de vídeo. Así que bienvenidos al canal más aburrido del mundo. Y nada, vamos a empezar con el tercer vídeo. En este vídeo vamos a tratar la época franquista, lo que fue la dictadura del general Francisco Franco, ¿vale? Y vamos a ir leyendo, ¿sí? Esta dictadura comenzó, como recordaréis en el vídeo anterior, hubo un estado de república. Alfonso XIII se marcha cuando unas elecciones municipales ganan los republicanos. Los republicanos son los que no quieren al rey, y se exilia, ¿vale?, con su familia en Roma, y entra a gobernar los partidos republicanos, que hacen diversas reformas a nivel social. Esto hay gente a la que no le gusta. Entonces el general Franco lo que hace es coger al ejército, levantarlo en armas y provocar un golpe de estado que llevaría a la guerra civil, en la cual se enfrentarían los republicanos que estaban en el poder con los digamos, sublevados dirigidos por el general Franco. Esta guerra al final la termina ganando el general Franco, y lo que hace es asumir todas las competencias del gobierno, todas las competencias políticas, convirtiendo ahora el poder o la situación política en una dictadura. No hay partidos políticos, no hay sindicatos, eso se suprime, quitan la libertad de prensa, la libertad de expresión. Es decir, o estás a favor del régimen o estás en contra. Todo esto lo que conllevó también fue muchas persecuciones, que la guerra nunca terminase en sí, porque seguía habiendo muchos odios y mucho control por parte del gobierno hacia todo, ¿vale? Realmente la diferencia entre esto, entre lo que es una dictadura, lo que era una monarquía absolutista, es nada. Como dije ya antes, no hay diferencia. Las decisiones las tomaba una persona, en este caso el general Franco. En la monarquía absolutista la tomaba el rey. El rey tenía sus duques, sus condes, que eran sus consejeros, y tomaba decisiones conforme a lo que ellos le decían, y el general Franco pues tenía a sus asesores y a sus ministros para tomar decisiones. A todo esto, el general Franco durante esta guerra civil pide ayuda a Hitler, que le presta sus aviones para realizar bombardeos selectivos en distintas partes de España, sobre todo en el País Vasco. Hay un bombardeo en Guernica que quedó reflejado después en el cuadro de Guernica de Pablo Picasso, en el que quería enseñar lo que había sido el sufrimiento y la muerte durante la guerra civil. La guerra civil ocurre justo, o sea, cuando termina la guerra civil justo empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este periodo, Franco y Hitler se reúnen en los Pirineos, en el norte de España. Hitler le pide ayuda a Franco para poder combatir a las fuerzas aliadas, en este caso las fuerzas unidas, que eran Reino Unido, o sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Y Franco le dice que no puede ayudarle porque acabamos de terminar una guerra, que el ejército está un poco tocado y que la gente que él le ofrece ayuda logística, pero no a nivel de personal ni militar. Pues Hitler acepta, y Franco lo que hace es elegir voluntarios dentro de sus filas o dentro de su partido político, o lo que él regentaba. Lo que decide es pues pedir voluntarios, y esos voluntarios se llaman Brigadas Azules, que van a luchar con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en contra del eje aliado que formaban Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Es decir, las ideas del general Franco pues eran nacionalsocialistas, o estaban más a favor de lo que hoy en día se consideraría ultraderecha, a las ideas republicanas, que en este caso serían ideas, por decirlo así, de régimen comunista. Tenéis que pensar que los partidos políticos nacen de ideas económicas, ¿vale? El socialismo o comunismo, mejor dicho, nace de la idea económica que tiene un autor inglés, que es Karl Marx, de que lo que produce el pueblo se quede para el pueblo, que lo administre el gobierno pero se quede para el pueblo, que todo es de todos, ¿no? Que todo es para todos. Es decir, tú tienes una tierra
tienes trigo y ese trigo va al gobierno y el gobierno se encarga de repartirlo a todos para que todos tengan lo mismo en la misma proporción, que es una idea totalmente distinta a lo que la sociedad en la que vivimos actualmente, que es el capitalismo. Es crear negocio para poder vivir de ello, ¿sí? Y bueno, voy a dejar de enrollarme, vamos a empezar con la lectura porque, bueno, estas son ideas políticas que cada uno luego el día de mañana tendrá las suyas. Ya os digo que el tema de la democracia es distinto, que lo explicaré en el próximo vídeo, o mi punto de vista, de acuerdo todo esto. Pero bueno, vamos a la lectura. En abril de 1939, los vencedores de la Guerra Civil impusieron en España un sistema político basado en una dictadura, que duró más de 30 años. El franquismo, una dictadura. Tras la Guerra Civil, el general Franco asumió el poder y gobernó de forma autoritaria. Por eso, el periodo en el que Franco estuvo en el poder, desde 1939, que es el año en el que comienza la Segunda Guerra Mundial, hasta 1975, que es el año en el que él muere, ¿vale?, se le conoce como franquismo, es decir, la época en la que él gobernó. Durante estos años España pasó de ser un país democrático a ser una dictadura. Y ahora nos explica más o menos qué es lo que ocurrió. Él asume todo el poder, ¿vale?, y lo que hace es lo siguiente. Se suprimió la Constitución. En su lugar se aprobaron leyes en las que se limitaban los derechos de los ciudadanos. Es que la Constitución es el lugar donde se reflejan los derechos y obligaciones que tiene la ciudadanía, ¿vale?, dentro de un país, y que todo el mundo cuando entra en ese país tiene que acatar, las conozca o no las conozca. Bien, pues él suprime la Constitución porque al final las leyes son las que él dicta. Por ejemplo, en la Constitución, o por ejemplo la reforma que hizo la República, que fue la de que todo el mundo tuviese acceso a la educación, es un derecho constitucional. Es decir, todos los niños tienen la obligación y el derecho de recibir una educación gratuita. Bueno, pues esto, al anular la Constitución, pues Franco lo que hace es anularlo también. O sea, crea colegios, se sigue habiendo colegios y los niños pueden ir, pero no es algo obligatorio en cierto punto, ¿no? O digamos que lo suprime. La libertad de expresión, que es el hecho de tú poder decir lo que tú quieras, cuando quieras y donde quieras, eso lo suprime, sobre todo si son cosas que, digamos, van en contra de sus ideas. Es decir, hay una censura total y absoluta con respecto a medios de comunicación o ideología. Suprime también las reuniones en grupo, porque él pensaba que eso era peligroso, porque podía haber gente que tuviese una idea y la compartiese con los demás y esa idea fuera creciendo, digamos que se va extendiendo como un virus, ¿vale? Y al final podría resultar peligroso para sus propios intereses. Se concentró todo el poder en una sola persona. Franco era el jefe del Estado, del gobierno y del ejército, es decir, tenía todos los poderes, ¿vale? Hacía las leyes sin contar con las Cortes, cuyos miembros no eran elegidos democráticamente. Bueno, él decidía quién mandaba y quién no, ¿sí? Y de hecho, como suprime los partidos políticos y suprime los sindicatos, no hay nadie que pueda acceder al Congreso. Toda la gente que hay en el Congreso toma decisiones, las ha puesto él ahí. Obviamente, si tú pones a alguien ahí, esa persona no va a ir en contra tuya, ¿sí? Entonces, bueno, pues él tenía el control de todas las situaciones. Se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Estos fueron sustituidos por un único partido y un único sindicato controlado por el gobierno. Se anularon los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco y se impuso el español como lengua del Estado, que era algo que no había antes. Es decir, al dar el estatuto de autonomía, lo que hace es que pueden elegir el idioma o la lengua con la que pueden hablar. Y sin embargo, él dice que es algo que luego refleja la Constitución, que el castellano es la lengua oficial del país, ¿vale?, que es lo que hay en la actualidad. Que es lo que en la actualidad, por ejemplo, hay mucha gente que se queja en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, sobre todo en Cataluña y Valencia, en la mayoría de los colegios se enseña en valenciano o en catalán, no respetando esta opción. Pero bueno, como tienen estatuto de autonomía, tampoco se les puede decir absolutamente nada. Tienen la opción de poder elegir el idioma en el que quieren dar sus clases. Se implantó la censura. Se prohibieron libros, películas, obras de teatro y cualquier tipo de manifestación contraria a las ideas de la dictadura. Es lo que os he dicho antes. No se podían permitir el hecho de que hubiera gente con ideas contrarias a las que ellos tenían, ¿vale? Entonces, lo fácil, como yo tengo el poder, es suprimir todo eso. A todo eso añadí el hecho de no permitir el acceso a la educación a la gente. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, a lo largo de la historia, tanto en la Edad Media como a estas alturas del siglo XX, la gente poderosa o la gente que tenía poder, digamos que tenía estudios y se aprovechaba por decir así, del analfabetismo de la gente. Es decir,
Si tú no sabes leer, no sabes escribir, consideras que quien sepa leer y sepa escribir siempre tiene razón, porque tiene más conocimientos que tú. Entonces la gente se aprovechaba de eso. O sea, en ese caso la gente que era poderosa o tenía poder se aprovechaba de eso. Por decirlo así, quien no sabía leer no podía escribir, no podía leer, ¿vale? Y no podía pensar por sí mismo, porque tú puedes coger distintos libros con distinta ideología y al final quedarte con la que más te guste, pero como no tenían acceso a esa situación, es decir, no tenían acceso a la lectura porque no sabían leer, no podían adquirir ideas distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues en cierto punto el poder históricamente se ha aprovechado del analfabetismo y el miedo de la gente para controlarlos, ¿vale? Para ejercer una opción de poder sobre ellos. Entonces, para ello era importante que la gente no pudiese leer y no pudiese, digamos por decirlo así, aprender a pensar por sí misma. Lo que te decían era la verdad verdadera. Si encima la gente en aquella época era muy religiosa y la iglesia era afín al régimen, pues seguían todavía metiendo más todavía como que lo que estaba bien, ¿vale? Y en cierto punto la gente lo único que trataba era de sobrevivir. Hay que pensar que veníamos de una guerra en la que se había acabado todo, no faltaba comida, faltaba vida, faltaba trabajo, y la gente lo único que pensaba era en llegar al día siguiente. Entonces, bueno, me conformo con lo que tengo, me da igual quién me gobierne, me da igual quién esté en el poder, mientras que yo pueda seguir viviendo y pueda dar de comer a mi familia o poder encontrar los medios de sustento. Que en cierto punto es lo que ocurre ahora, absolutamente viene ocurriendo a lo largo de la historia y ocurre exactamente igual. A la gente es verdad que le da igual quién le gobierne en cierto punto, mientras que uno no pase necesidades, que al final es de lo que se trata, de tratar de sobrevivir o sobreponernos a todas las dificultades, ¿no? Sigo. Los primeros años del franquismo. Los primeros años de la dictadura fueron difíciles. La represión fue muy dura. Miles de personas que habían apoyado la República fueron perseguidas, encarceladas y otras muchas se exiliaron. Es decir, se fueron a otros países a vivir porque aquí los perseguían y podían terminar encarcelados o incluso muertos. En esta época, sobre todo en las dictaduras, tanto en Sudamérica como en Europa, ocurría que uno desaparecía y nunca volvía a aparecer. Y no se pedían responsabilidades, a lo mejor se lo habían llevado detenido y nunca más se volvía a saber de él, ¿vale? Digamos que eran como prisioneros, se seguía estando en guerra sin estar ya en estado de guerra, ¿no? En estos años España quedó aislada internacionalmente, quiere decir que no tenía relación con ningún país, sobre todo porque como Franco había apoyado a Hitler y a Mussolini, que eran, digamos, de ideas nacionalsocialistas, decía, eran nazis, el resto de países europeos no querían saber nada de España porque ellos habían ganado la Segunda Guerra Mundial, o sea, al final Hitler perdió la guerra, entonces no querían saber nada de España porque no tenían esa ideología, o sea, la ideología política era totalmente distinta a lo que se había establecido, ¿no? Al ser una dictadura, muchos países dejaron de tener relación con nuestro país. Por otra parte, la economía pasó una grave crisis. Muchas industrias y la mayor parte de las infraestructuras que habían sido destruidas durante la guerra. ¿Qué es lo que suele ocurrir? En una guerra no gana nadie, al final termina perdiendo todo el mundo porque tienes que volver a construir lo que ya tenías. La agricultura producía muy poco y el comercio con otros países fue casi inexistente debido al aislamiento internacional. Esto también tiene que ver porque al haber estado en guerra hubo mucha gente que falleció, o sea, mucha gente murió en la guerra, mucha gente que cultivaba esos campos o que trabajaba en esas fábricas. Entonces necesitaban que hubiera gente que supliese a esa gente y no había. Había muerto mucha gente y mucha de la gente que quedó viva, si no eras afín al régimen, es decir, si no estabas a favor de Franco, no se te permitía acceder a ciertos puestos de trabajo o no se te permitía ni tan siquiera trabajar, ¿no? Te tenían vigilado de tal manera en la que no pudieses tener mucho contacto con el resto de la gente. Además, faltaban elementos y productos de primera necesidad, por lo que la población pasó por muchas dificultades, lo que os he dicho, ¿vale? Había gente que lo que hacía era, digamos, extralimitar sus subsistencias. Una patata la podían pelar, comerse la patata y luego la cáscara de la patata utilizarla para hacer una sopa. Comerse la naranja, incluso la cáscara de la naranja. O sea, son cosas que la gente, bueno, pues pasó mucha hambre, pasó mucha necesidad y encima, bueno, pues todavía, digamos que estaba el recuerdo de todo lo que había pasado, ¿no? Y bueno, pues fue así. Vamos a ver, los cambios en el franquismo. A partir de la década de 1950, España empezó a ser aceptada internacionalmente. Es decir, Franco también se da cuenta de que ese aislamiento no ayuda.
Y él empieza a cambiar también un poco su sistema político, su política. Empieza a abrirse un poco más, incluso empieza a abrir un poco más la situación. No es una cuestión, empieza a dar más cabida dentro de la situación y el control que él tenía, a que la gente pudiese trabajar o que la gente pudiese invertir en negocios, ¿no? Y esto lo ven bien en el resto de países, entonces lo que hacen es volver a tener relación con España, lo que permite que haya un comercio exterior que a España le interesaba porque necesitábamos importar cosas y sobre todo exportar lo que teníamos, ¿no? En esta época se firmaron acuerdos de cooperación con algunos países como Estados Unidos y en 1955 España fue admitida como miembro de la Organización de Naciones Unidas, estando todavía en dictadura, ¿sí? Desde 1960 la economía comenzó a mejorar. Aumentó, pensar que estamos hablando 14 años después, ¿vale? O 11 años después de haber terminado la guerra. O sea, fueron 11 años durísimos en los que no había absolutamente de nada. O no había absolutamente de casi nada, ¿vale? En este punto era decir que el que era rico tenía de todo y el que era pobre pues sobrevivía, ¿vale? Aumentó la producción de la industria, se modernizó la agricultura con máquinas que facilitaban las labores agrícolas y se mejoraron las infraestructuras. El turismo se convirtió en una de las principales actividades económicas del país. Este crecimiento económico ayudó a aumentar el nivel de vida de los españoles. Sin embargo, continuaba la falta de democracia, es decir, no podíamos elegir o no se podía elegir a quién te gobernara. La dictadura seguía ejerciendo un fuerte control sobre la población y las personas que estaban en contra del gobierno eran encarceladas. También es verdad que en este tipo de cosas no todo lo que ocurrió en dictadura fue malo. Franco creó el sistema sanitario que tenemos actualmente, creó la seguridad social, es decir, la sanidad gratuita para todos, que es algo que no ocurre en muchos países, por no decir en casi ningún país de Europa. En los países europeos lo que hay es un seguro privado que cada uno tiene que pagar de su bolsillo para ser atendido. Y si tú no tienes ese seguro, no puedes ir al médico. O tienes que pagarlo absolutamente todo. Y las facturas son grandes. Franco sí creó el sistema de seguridad social que había. Igual que anteriormente la República había dado acceso a la educación gratuita para todo el mundo, había quitado tierras a la gente para dársela al campesino que labrara y ese tipo de cosas, pues Franco creó este sistema sanitario o la seguridad social en la que el trabajador daba un dinero al Estado, un impuesto al Estado y tenía acceso a la sanidad gratuita. También lo que hizo fue mejorar la infraestructura en carretera. No dejó aislados distintos pueblos, sino que creó carreteras y creó un sistema de red de tráfico rodado para que hubiera una mayor facilidad en el comercio y digamos que no tuviese que ir por caminos de tierra, ¿no? Que era lo que ocurría antes. Permitió la entrada de industria o de industrialización en el campo, es decir, podía haber tractores, antes se trabajaba con mulas o se trabajaba con bueyes y eso era durísimo, entonces si para arar un campo necesitabas 2 días, ahora con el tractor en 2 días arabas todo lo que tenías, entonces, con lo cual todo se facilitó y se empezó a producir mucho más, ¿vale? Y también lo que creo fue la infraestructura para decir así, hidroeléctrica que hay en España y de agua. Franco lo que hizo fue crear embalses. ¿Sí? Todos los embalses que hay en España se crearon en la época franquista. Entonces, lo que permitió fue que tuviésemos reservas de agua dulce y al mismo tiempo aprovechar ese agua dulce para crear presas que daban energía hidroeléctrica a las poblaciones. Obviamente en aquella época las poblaciones no eran tan grandes como ahora, ¿sí? Y también permitió la creación de centrales nucleares, ¿no? para dar más energía todavía a las poblaciones que estaban empezando a crecer y a las necesidades energéticas que tenían las industrias. Porque no es lo mismo un lugar en el que no hay poca industria y no se necesita energía que en el que hay mucha industria y se necesita energía, ¿vale? Es decir, que dentro de lo malo que era la dictadura a nivel, digamos, social, de represión, de que la gente no pudiese decir ni opinar y que todo estuviese muy controlado, es verdad que hubo otras cosas que fueron buenas y que seguimos manteniendo hasta ahora. Y que bueno, pues se ha visto que, por ejemplo, en una situación así funciona y es de agradecer. El fin del franquismo. En 1970 y 1975, la oposición del gobierno del general Franco fue creciendo. Los sindicatos, aunque seguían prohibidos, comenzaron a organizarse de forma clandestina, es decir, ocultos. Hacían reuniones sin que se enterase el régimen, ¿vale? Sin que se enteraran los policías o el gobierno, ¿vale? Eso es ser clandestino, para hacer las cosas al margen de la ley, digamos que eran ilegales. Es decir, en secreto por temor a ser detenidos.
También los estudiantes realizaron manifestaciones en las que reclamaban un sistema democrático. Es decir, la gente empezó a cansarse de la situación. Porque, si os dais cuenta, son los estudiantes los que reclaman, que son los que tienen acceso a unos estudios y que empiezan a ser capaces de pensar por sí mismos. Entonces deciden que eso no es lo que quieren tener. Ellos han leído que hay sistemas democráticos distintos en los que el pueblo se puede gobernar a sí mismo. Es decir, se puede elegir a quien te gobierne. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues la gente se echa a la calle, o esa gente que tiene acceso a los estudios se echa a la calle, ¿vale? Para pedir que vuelva la democracia, ¿no? Que puedan elegir a quien les vaya a gobernar sin miedo a que decir lo que opinas te lleve a la cárcel, ¿sí? Que era lo que ocurría en aquel momento. Por eso es importante el tema de la educación y por eso es importante la adquisición de conocimientos, porque te permite ser capaz de dar una opinión o de opinar por ti mismo. El 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco falleció. Con su muerte se puso fin a la dictadura y fue el inicio de un nuevo tiempo en el que se implantó la democracia. Bien, a modo de introducción del siguiente vídeo os diré que con la muerte de Franco, Franco ya sabía que no le quedaba mucho y no confiaba en nadie para continuar con su labor. Es decir, él no pensaba en nadie para continuar con su labor. En un principio él pensó que no quería acabar con el régimen dictatorial y entonces lo que trató fue de imponer de nuevo la monarquía absolutista. Para ello lo que hizo fue traer al rey Juan Carlos I, ¿sí? El rey Juan Carlos I, que era el nieto de Alfonso XIII. ¿Vale? En principio el poder, es decir, el reinado correspondía a su padre, que era don Juan de Borbón, que es duque de Barcelona, pero don Juan abdica por orden de, por decirlo así, o por recomendación de Franco, y Franco lo que hace es traer al que fue luego rey, a Juan Carlos I, durante un tiempo del exilio de Roma, lo trae para, digamos, formarlo un poco en lo que hay en España, para que él siguiese gobernando el país de una manera dictatorial, dentro de una monarquía absolutista. Lo único que ocurre es que a la muerte de Franco, Juan Carlos I decide hacer otra cosa totalmente distinta y decide continuar con la idea que había tenido su abuelo, Alfonso XIII, que es tener una monarquía parlamentaria, que es lo que hay en la actualidad, y que era lo que quería haber impuesto su abuelo, y es en lo que nos encontramos actualmente. Su abuelo se tuvo que ir al exilio porque ganó la República y él lo que hizo fue pues decidir aprobar los partidos políticos, decidir aprobar los sindicatos y crear una dictadura parlamentaria. Pero eso es algo que veremos el próximo día. Ya os digo, el franquismo fue una época, por decirlo así, oscura dentro de España porque fue una dictadura, pero dentro de lo malo también hubo cosas buenas. Es verdad que, por ejemplo, en la situación en la que vivimos actualmente, que es no poder salir, no tener libertad para poder decir, bueno, pues se puede comprender un poco más cómo se vivía la sociedad en aquellos momentos. Hay que entender también que este periodo es mucho más grave porque venimos de una guerra. Y en las guerras obviamente se destruyó toda la infraestructura que había, toda la industria que había, y murió muchísima gente que trabajaba en esa industria y en esa infraestructura, con lo cual era complicado volver a salir de ello. Había una crisis económica importante y encima, como las ideas políticas que había en el gobierno no eran iguales a las del resto del mundo, nos quedamos un poquito aislados de eso. Cuando las ideas políticas empezaron a cambiar, pues digamos que el mundo, y cuando el mundo vio que teníamos cosas que ofrecer a nivel sobre todo agrícola, las cosas empezaron a cambiar. Y también a nivel militar, porque es importante, ¿vale? Estados Unidos no ayudó o no empezó a tener relación con España por intereses económicos, sino que empezó a tener relación con España por intereses militares, ¿sí? España está en un lugar estratégico a mitad de camino de todo, o sea, digamos que era el puente de paso, porque Estados Unidos había entrado en guerra, por decirlo así, en una guerra por avances nucleares o por avances armamentísticos con Rusia, y nosotros estamos en medio. Entonces lo que hizo fue llegar a acuerdos con Franco para poder crear bases militares. Había una en Torrejón de Ardoz, otra en Rota, desde la que los aviones y los portaaviones estadounidenses pudiesen partir al resto de Europa, y sobre todo bases de misiles que pudiesen llegar a cualquier lugar conflictivo que hubiese dentro de Europa, incluso a la propia Rusia, ¿no? Que no podían llegar misiles de Estados Unidos a Rusia directamente porque no tenían alcance, pero sí los tenían desde España, o en caso de que se levantara guerra, poder lanzar a sus aviones o a sus barcos desde España, que era mucho más cercano de lo que estaba, pensando que Rusia ya tenía controlada la parte de Cuba que era comunista, ¿vale? Pero bueno, eso digamos que es parte de la Segunda Guerra Mundial, o digamos del periodo de Guerra Fría que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
veo que cada día me voy alargando un poco más, así que me voy a ir despidiendo. Hasta el próximo vídeo, que será el de la transición a la democracia. Un saludo a todos.